Gracias por continuar con esta serie de videos. Vamos con la parte 2 del análisis de regresión lineal. Ahora vamos a considerar un ejemplo donde sí existen dos variables históricas. Tenemos los ingresos y tenemos los consumos. Cuando se van a considerar dos variables, tenemos que analizar si realmente es posible establecer una relación, en este caso a priori, entre las dos variables, es decir, que una pueda ser causante de la otra, puesto que no podemos agarrar dos variables cualquiera y hacer un análisis de regresión, no tendría sentido. Por lo tanto, cuando analizamos la situación de importador industrial, nos damos cuenta que tienen ingresos en miles de unidades monetarias para 12 de sus ejecutivos y también tienen registros de consumos que estos han reportado a la empresa. Y aquí nace una serie de inquietudes. Vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, qué pasa si uno de ellos ganara 27.500 unidades monetarias mensualmente. Otra pregunta posible es si alguien que consume 18.700 unidades monetarias, ¿de cuánto ingreso estaríamos hablando aproximadamente mensualmente para esta persona? Los invito a que ingresemos toda esta información a SPSS, corramos el análisis de regresión, analicemos cada una de las tablas que presenta y luego respondamos a estas inquietudes. Una vez que hayamos ingresado los datos, vamos a proceder a desarrollar las actividades pertinentes. Como se recomendó en el video anterior, generar un gráfico de dispersión. Entremos a gráficos, cuadros de diálogos antiguos, dispersión puntos, dispersión simple, definir. Acá sabemos que el ingreso sería en el eje de X y el nivel de consumo en el eje de Y. Aceptar. Y aquí tenemos el gráfico. De entrada anotamos la tendencia de tipo positivo, pero vamos a agregarle la línea corresponda, es decir, aquella que nos permita visualizar esta situación, y de igual manera va a aparecer ahí en la ecuación de predicción, aunque este último dato también lo vamos a generar a través de análisis de regresión. ¿Qué se recomienda acá? Doble clic. Acá en la quinta opción dice añadir línea de ajuste total. Obviamente es una regresión de tipo lineal. Verificamos que nos ponga la etiqueta, es decir, nos va a presentar la ecuación de predicción. Si no la quieren ver, pues simplemente la anulamos y cerramos. Aquí está la línea de tendencia. Aparece también la ecuación de predicción encerrada en ese cuadrito. Ustedes pueden cambiarle el color del fondo para poder ver de mejor manera esa situación. Pero son gustos. Aquí lo que nos interesa a nosotros es destacar la positividad entre estas dos variables. Obviamente es fácil deducir que a mayores ingresos, mayores niveles de consumo. Procedamos ahora al análisis de regresión. Vamos a analizar regresión lineales y recordemos que el ingreso es nuestra variable independiente y nivel de consumo la variable dependiente. Aceptar. Ahora, tal y como lo prometimos en el video anterior, vamos a explicar un poco más sobre los cuadros que nos presenta SPSS. Inicialmente analicemos el nivel de correlación. Estamos hablando de un 92.6%. Si vemos el R cuadrado, que es el que corresponde cuando es una regresión simple, nos dice que el 85.7 de la variable dependiente está explicada por este predictor o por esta variable, que en este caso corresponde a los ingresos. Por lo tanto, encontramos con un nivel muy alto. Al analizar el cuadro de ANOVA, lo que tenemos que evaluar es la columna de la significancia, es decir, este resultado. Si este es menor al 5%, lo que nos está indicando es que sí es posible construir un modelo de regresión con las dos variables utilizadas, que en este caso es el ingreso y es el consumo. Por último, tenemos la tabla de coeficientes, que es la que se trató en el ejemplo anterior, y nos presenta un beta sub 0 o una constante de 1.637 y que la constante para beta sub 2 va a ser de 0.57. Aquí, como solo tenemos una variable predictora, es decir, solo una variable independiente, analicemos la columna de significancia de esta variable y como notarán es menor al 5%. Acá se ratifica el resultado del cuadro de ANOVA. Por lo tanto, tenemos ya la información suficiente para poder conformar las respuestas planteadas desde un inicio. Luego de los cálculos respectivos en SPSS, procedamos a responder a cada una de las preguntas. La primera, obviamente, es, bueno, ¿cuál es la ecuación de predicción resultante? Y claramente tendríamos que Y es igual a 1.637 más 0.57 de X. La primera pregunta en sí, establecida en el caso, es ¿cuánto gastaría o la estimación de gasto de un ejecutivo si su ingreso aproximado fuese de 27.500 unidades monetarias? En este caso, vamos a sustituir X en la ecuación, pero recordemos que están dadas en miles de unidades. Esto sería
27.5. Resolvemos y sustituimos. La respuesta en este caso son 17.3 para esta condición. La segunda pregunta era para alguien que consuma 18.700 unidades, ¿en cuánto se estima que es el ingreso aproximado mensualmente? Y para ello vamos a ocupar la misma ecuación, pero tomen en cuenta que vamos a sustituir el 18.7 por Y y luego el resto igual. Agrupando términos, llegamos a esta conclusión, en donde al dividir 17.063 dando el 0.57 que estaba asociado con X, nos da un ingreso estimado de 29.900 unidades monetarias. Como hemos dicho en otras ocasiones, el número de decimales puede hacer variar la respuesta en algunas décimas. Ustedes obviamente antes de dar una respuesta tendrían que tener claridad sobre la cantidad de decimales, porque si ven ustedes en muchos ejemplos, normalmente toman 1 o 2 decimales para la ecuación de predicción e ignoran el resto. Acá pues tenemos la opción de estar manejando un máximo de 3 y en función de ello damos la respuesta. Como hemos hecho en otras oportunidades, siempre la idea es plantearles algún reto, un ejercicio sencillo y puedan comprobar el avance o la asimilación de cada tema. Para el efecto, tenemos ahora un caso sobre el consumo de combustible en función de la temperatura en algunas ciudades. Acá ven ustedes, tenemos dos variables. Una son las ventas de combustible, obviamente, dadas en miles de dólares, y la temperatura en grados Fahrenheit promediada durante esos meses. Acá, para ser más interesante este ejercicio, les vamos a plantear 4 preguntas. La primera es cómo se interpreta el nivel de correlación lineal entre estas dos variables. La segunda, obviamente, es cuál sería la ecuación de predicción que nos presenta SPSS. Luego, pensemos, si existiera una temperatura promedio de 60.5 grados Fahrenheit, ¿qué volumen de ventas de combustible se esperaría? Y para cerrar, si en un mes se determinó que se vendieron 25.100 dólares, ¿de qué temperatura promedio estaríamos hablando? ¿Cuál es la solución que en este caso podemos encontrar? Y me gustaría que ustedes hayan hecho el ejercicio y corroboren los resultados. Vamos con que en cuanto a la correlación lineal, se determina que este es un grado muy alto, el 96.3%. Y si vemos el R cuadrado, esta variable en sí, es decir, la temperatura en grados Fahrenheit, está explicando el casi 93% del volumen de ventas. La segunda pregunta era cuál era la ecuación de predicción generada y espero todos coincidamos con este resultado. Este mismo resultado nos va a servir para contestar las siguientes dos preguntas. Si la temperatura oscilara a un promedio de 60.5 grados Fahrenheit, ¿cuál sería el volumen de ventas que esto podría implicar? Y aquí sustituimos X por el 60.5 y obviamente al sustituir valores y a aplicar la resta nos da 11.4 miles de dólares, de acuerdo a lo que hemos venido manejando. La última pregunta tiene que ver en el sentido de que si las ventas fueron de 25.100 dólares, entonces, ¿de qué promedio de temperatura estaríamos hablando? En teoría, obviamente. Tomamos nuestra fórmula o nuestra ecuación de predicción, sustituimos Y por el 25.1, tomemos en cuenta que están dados miles de dólares, y copiamos el resto. Luego de la sustitución de valores y de ordenar conforme lo que nos interesa, nos damos a la idea de que la temperatura en grados Fahrenheit que se cree se registró durante ese mes es de 48.9 grados. Por tu parte, puedes hacerte otro tipo de preguntas, sustituir otros valores, pensar en otras cantidades en cuanto a temperaturas o montos de ingresos, pero aquí lo interesante está en el hecho de poder hacer inferencias. Entramos al ejemplo 3, pero en este caso ahora vamos a trabajar una regresión lineal múltiple. Para el efecto, analicemos el caso que tiene el gerente de recursos humanos, donde necesita tener una tabla así muy confiable y equitativa para poder ofrecer salarios adecuados y congruentes con lo que la compañía está manejando. Básicamente, se consideran dos elementos para calcular el salario. ¿Cuál es el nivel de aporte a la producción anual de la empresa y cuál es su nivel de especialización para poder determinar, obviamente, su salario? La idea es utilizar esta información para poder responder a inquietudes tales como qué niveles de correlación existen entre las variables. Una más que se nos ocurre en este momento, orientada a que si se cuenta con un operario donde se considera que el aporte sería en 9.5 y su nivel de especialización en 7, ¿cuál sería el salario que debería ofrecérsele para que sea equitativo en función de lo que los demás ganan? Traslademos esta información a SPSS y demos respuesta a estas preguntas. Vamos a analizar
correlacionar bivariadas y vamos a seleccionar las tres variables. Recuerden siempre que correlación no distingue entre variable dependiente e independiente. Simplemente asocia los resultados de cada una de las variables. Como las tres variables son numéricas, elegimos Pearson, aceptar, y al observar el cuadro que nos presenta el programa, notemos en el primer renglón la asociación entre producción y salario es de 0.999, es decir, casi perfecta, y la de especialización es de 0.897. Ambas son muy buenas o muy altas. Ahora procedamos a hacer el análisis de regresión. Analizar, regresión, lineales. Y aquí sí tenemos que identificar cada variable. Para el efecto, salario es variable dependiente y tanto producción como especialización son independientes. Aceptar y tenemos los cuadros respectivos. Para proceder al análisis, recuérdense que en la sección de ANOVA lo que buscamos es el porcentaje o el valor de la significancia y está por debajo del 5%. Por lo tanto, nos da el aval para conformar una ecuación de predicción. ¿Y esa cómo la conformamos? Con los coeficientes establecidos acá. Es decir, tenemos una constante o un punto de intersección de 0.022 y asociado al X sub 1, que sería el beta sub 1, tenemos producción con 0.409 y tenemos especialización con 0.001. Aquí podemos deducir que la variable especialización, si ustedes notan, una milésima es un factor muy bajo. Pero si recordamos el análisis que recién se hizo, veamos en la columna de significancia cómo la variable producción sí está por debajo del 5%. Es decir, es un predictor aceptable en esta ecuación, pero la variable de especialización con ese punto 927 está prácticamente en el área de rechazo. Procedamos en función de estos resultados a darle respuesta a las preguntas que se nos plantearon inicialmente. La primera pregunta estaba relacionada con los niveles de correlación. Para el efecto, como podemos corroborar, pues es muy alto o muy bueno. ¿Qué ecuación es la que se conforma? Si contamos con un operario que se supone va a aportar un 9.5 a nivel de producción y presenta un 7 en el grado de especialización, ¿qué salario se le debería de ofrecer? Tomamos nuestra fórmula, sustituimos y se darán cuenta que básicamente habría que ofrecerle 3.9 miles. Se nos pueden ocurrir más inquietudes. ¿Qué pasa si a un colaborador se le ofrece un salario de 4.200 unidades monetarias y cuenta con un nivel de 5.5 en especialización? Tú puedes demostrar a través de la fórmula que su nivel de aporte a la producción sería de 10.2. La misma composición del tema nos permite tomar otro tipo de decisiones. ¿Se puede dejar de utilizar la variable especialización? ¿Qué respondes? Si te tomas el tiempo, entra otra vez a SPSS, quita la variable especialización, corre el análisis de regresión lineal. Cuando hagas eso, retomas el caso del 9.5 y del 7 y notarás que la respuesta básicamente es la misma, con 3.9 miles de unidades. Vamos a finalizar por acá este segundo video y quedan cordialmente invitados para seguirnos con el tercero de esta serie, donde vamos a ver otro ejemplo de regresión múltiple, así como la evaluación correspondiente a las diferentes variables independientes para poder discriminar entre todas ellas. Siempre bendiciones para todos.